llamadas, si las hacen, serán pues recogidas y nos las presentarán para que las contestemos el siguiente sábado, que estaremos con mucho gusto con ustedes. En esta ocasión, pues porque es un programa grabado, no está doña Itzelito, así le mandamos un saludo. Estará descansando, podrá levantarse tardecito el sábado y ya. Pero bueno, pues estamos en este sábado 1 de septiembre. Ya estamos en septiembre. El año se fue, pero volando. Y empiezo con la propia definición del mes. Septiembre, si usted se pone a meditar, tiene la raíz septi o septe, que es 7 en latín. Y en español, 7, septiembre significa el séptimo mes. Me van a decir, ¿y ahora cómo qué? Si estamos ya en el 9º mes, sí. Lo que pasa es que el título se le da porque sigue el calendario romano, el antiguo calendario romano, el calendario desde épocas antiguas que reformó Julio César unos 46 años antes de nuestra era. Pero bueno, ya desde mucho antes estaban establecidos los meses y se complicaron tanto los romanos que le pusieron mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6, mes 7, o mes primero, mes segundo, mes tercero, mes cuarto, mes quinto, mes sexto, mes séptimo, que es septiembre, y mes octavo, que es octubre, mes noveno, que es noviembre, mes décimo, que es de diciembre, de 10, diciembre. Pero porque el calendario romano empezaba en marzo, o sea, marzo era el mes primero. Si contamos así, pues entonces septiembre será el mes séptimo y así sucesivamente, octubre, noviembre, diciembre, pero así se llamaban todos los meses. Sin embargo, les fueron cambiando con el tiempo. Ponemos el ejemplo, dije, de Julio César. Bueno, al sexto mes del calendario romano, del calendario antiguo, pues el propio Julio César, humilde como era, Julio César empezó como cónsul, era cónsul porque Roma era una república, estaba gobernada por el Senado, y el presidente del Senado era el cónsul, pues él era el presidente del Senado, y dio golpe de estado y se convirtió en emperador. No conforme con ser emperador, con haber roto las estructuras de Roma, dijo, pues al sexto mes del calendario yo le pongo mi nombre porque yo nací en ese mes. Así que al sexto mes le puso Julio, en honor, perdón, no es cierto, al quinto mes le puso Julio, al quinto mes le puso Julio, porque nació en ese mes. Y luego le sucedió en el poder, ya no como cónsul ni como republicano, sino también como emperador, Augusto, que no se llamaba así, él se puso el nombre porque Augusto quiere decir imponente, grande, etcétera. Así de humildes eran los gobernantes. Y Augusto, como digno sucesor de Julio César, se puso el nombre de César, es decir, César Augusto, para imitar a su antecesor Julio. Y entonces él dijo, bueno, si Julio ya le puso su nombre al quinto mes, pues yo, al sexto mes, yo le pongo, no, al quinto mes, ya estoy aquí hecho bolas, al quinto mes, yo al que sigue le pongo mi nombre. Y entonces al siguiente mes le puso agosto, en honor de Augusto. Fíjense qué canijos estos. Y ya de ahí en adelante no le cambiaron, los otros Césares no le pusieron su nombre a los meses, los dejaron como estaban. El mes séptimo, el mes octavo, el mes noveno, el mes décimo, que era diciembre. Entonces el mes undécimo pues era el mes del dios Jano, y el mes duodécimo pues era al dios Febo, al sol. Así que bueno, entonces el séptimo mes, septiembre, que realmente es el noveno de nuestro calendario. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica
al volverse la religión oficial del Imperio Romano en la época de Constantino, estableció que Jesús había nacido prácticamente a finales de diciembre, 25 de diciembre, pero que el año empezaría a contar, para no romper la estructura de los meses romanos, a partir del 1 de enero. Entonces, por eso, ya en el nuevo calendario, en el calendario cristiano, pues septiembre vino a ser el mes noveno. Se quedó con el nombre de 7, pero ya resultó el 9. Qué relajo, ¿verdad? Qué relajo con esto de los meses. Así que estamos en el mes noveno de nuestro calendario, pero en el 7º del calendario romano. Qué relajo con estos pues detentadores del poder, los romanos. Incluso la palabra Julio César, en latín se puede decir César, pero también se puede decir a veces la C en latín suena como che, pero a veces suena como k, como K podríamos decir, pero como k, de tal manera que se le puede decir César o Quesar. Algunos pronuncian, se escribe, por ejemplo, Caesar, con C, Caesar, y se pronuncia César, o se escribe con K y se dice con K, Caesar, y significa lo mismo. ¿Qué significa? Julio era el nombre del emperador, del cónsul originalmente y luego emperador. Bueno, también general muy, muy victorioso, porque para ganarse la voluntad de los romanos demostró su valentía en las batallas, sobre todo combatiendo a los habitantes de lo que hoy es Francia, los francos. Bueno, no se llamaban francos entonces, sino las Galias. ¿Por qué sus habitantes se llamaban galos, o los romanos les pusieron galos? ¿Por qué? Pues porque eran gallitos. Galo significa gallo. Galo es en latín, gallo es en español. Porque eran gallitos tremendos. Incluso ellos tomaron al gallo como su emblema. Por eso, si ustedes se fijan, la selección francesa de fútbol en sus camisetas lleva un gallo, porque son los galos. Bueno, Julio César emprendió la famosa Guerra de las Galias con el apoyo del Senado, pero se fue más allá de lo que el Senado le había ordenado, de tal manera que los límites de esta orden del Senado era que llegara hasta el Río Rojo, o Rubicón, como se le decía, eso significa Río Rojo, y le prohibieron que continuara más allá, pues el Senado se daba cuenta de las aspiraciones, de la ambición del general, que si lograba hacerse victorioso más allá de lo que le habían ordenado, su fama no iba a poder ser contenida por el Senado. Las envidias y las grillas y todo lo que ustedes quieran, de tal manera que Julio César, cruzó el Rubicón, rompió la orden del Senado, y por eso el Senado lo podía condenar hasta muerte, pero él regresó con sus tropas victoriosas, Roma lo aclamó, y el Senado no tuvo más remedio que admitirlo como victorioso, y él, aprovechando la ocasión, dijo, pues ahora soy el emperador. Vamos a unos mensajitos. Eduardo Merlo cuenta. Tu opinión también. Llámanos al 273-3301 y 273-3302. Ya estamos de regreso. Pues estamos haciendo esta disquisición, como dicen los eruditos, sobre el mes de septiembre, pero pues ya acabó el rollo de César. Yo les decía que se llamaba Julio, y lo de César era un apodo. La palabra César o Caesar era un apodo. Traduciéndolo del latín al español significa el melenudo. Así que era César el melenudo, el greñas, como lo podríamos decir en México. Ahí viene Julio el greñas. Así le decían, ahí viene Julio César. Ahora suena así como majestuoso y todo. Pues bueno, porque Augusto copió el apodo y se hizo llamar César, pero ya no en el sentido de melenudo, sino en la grandeza de su antecesor, César Augusto, y luego ya todos los demás,
Calígula, Nerón, Domiciano, Diocleciano, etcétera, 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 Claudio, se pusieron el título de César. Esto, mucho tiempo después, en la Edad Media, lo tomó Carlomagno y se lo puso cuando creó el Sacro Imperio Romano Germánico. Es decir, se trataba de revivir las glorias del Imperio Romano, que ya había desaparecido muchos siglos antes, pero él intentó revivirlo en un imperio que abarcó fundamentalmente Alemania, Austria, etcétera, etcétera, una muy buena parte de Europa, con el nombre de Sacro Imperio Romano Germánico. Y el nombre de César, o de Caesar, lo tomó y lo impuso, pero en alemán, de tal manera que en alemán la palabra César quedó como Kaiser. Por eso los gobernantes de Alemania, los emperadores de Alemania, se llamaron Kaiser hasta el siglo XIX, en que principios del XX, en que hubo el último Kaiser alemán. Después ya se volvió república, en fin, pero hubo Kaiseres, pues, por decirle en plural a la palabra. Y bueno, fíjense ustedes todo lo que sale de una... Empezamos con septiembre y estamos acabando con Kaiser. Pero en fin, esto es respecto al mes de septiembre. Pues ya estamos en septiembre y nosotros, los mexicanos, decimos que septiembre es el mes de la patria. Y con razón. Hay muchos acontecimientos que suceden en la historia de México que tienen que ver en septiembre, pero los dos más importantes están también en este mes. ¿Cuáles son estos dos más importantes? Primero que nada, el inicio de la lucha por la independencia, el inicio por la lucha contra la dominación española. Y no va a ser fácil. Va a ser una guerra que empieza en septiembre, el 15 de septiembre, bueno, más bien en la noche entre el 15 y el 16 de septiembre de 1810, y termina en el año de 1821. Precisamente, termina antes, pero intentan alargarla para que coincida con el mes de septiembre, y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. De tal manera que, bueno, el inicio de la lucha por la independencia y la consumación de la independencia tienen lugar en septiembre, de tal manera que eso le da carácter para llamarse el mes de la patria. Quizá por eso, por ser el mes de la patria, las legislaturas, la Organización Republicana de México, escogió que el primero de ese mes fuera para que el presidente de la República rindiera cuentas a la nación, fundamentalmente a los otros dos poderes, porque bueno, el carácter de república implica que no es un imperio, es decir, que no estaba, digamos, mandada, gobernada por un solo hombre, sino por tres instancias: el poder ejecutivo, que esto sí lo encabeza una persona; el poder legislativo, que está formado por dos cámaras, la de senadores y la de diputados, así que ya son varios los que las componen; y por el poder judicial. Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia componen el tercer poder de la nación. Bueno, entonces el presidente de la República, el Ejecutivo, le rinde, digamos, un mensaje, un informe a los otros dos poderes, senadores y diputados, que son el poder legislativo, y magistrados, que son el poder judicial. Ante estos tres, y claro, ante el pueblo en general. Pues realmente los informes que se daban en el siglo XIX eran simbólicos, porque se los daba al presidente, a los más allegados, y se acabó. Y en forma muy general, no se hacían públicos ni eran para la gente, y no existían los medios para que lo escucharan. Imagínense ustedes que se dijera que el presidente lo leyera desde el balcón de Palacio, sin altavoces, sin manera de reproducir o agrandar el sonido,
pues lo oirían los que estaban junto de él en el balcón, y nadie más. Es como el grito, pues el grito que daban hasta don Porfirio a finales del siglo XIX, lo daba a capela, es decir, salía al balcón y de su ronco pecho daba el grito, y como la gente guardaba un silencio absoluto, pues más o menos se oía, y si no, pues leían lo que estaba diciendo en sus labios, en su boca. Así que gritaban, pues él movía los labios diciendo viva México, y todos decían viva, pues ya sabían que eso es lo que estaba diciendo, pero no lo escuchaban. La gente que estaba hasta las orillas del Zócalo no lo escuchaba, hasta que empezaron a usarse los micrófonos ya a principios del siglo XX. Entonces ya la voz de don Porfirio se escuchó. En 1910 ya había bastante buena técnica para amplificar el sonido, y lo escuchaba la gente, por lo menos la gente que estaba en la plaza. Los que estaban en su casa, pero por supuesto que no, lo leían en los diarios, que hacían un resumen, pues siempre apuntando lo que más les convenía, o lo que pensaban que había sido significativo, como se hace hasta hoy. Nadie reproduce íntegro el informe, que duraba horas y horas. Entonces, bueno, esto funcionó. Por eso el 1 de septiembre funcionó hasta hace unos cuantos años, en que la situación llegó a ser tan difícil que ya no permitieron que el presidente leyera su informe, ni él quiso leerlo, y entonces se cambió por la entrega de un documento, de una serie de documentos, porque son muchos, son generalmente 3, 4 tomos, que se entregan al presidente de la Cámara de Diputados. Entonces él recibe, a nombre de todos los demás, el informe, y se acabó. O un saludo, una serie de cortesías, ni siquiera hay un discurso introductorio que diga, bueno, nada de nada. Hay un animador que dice en estos momentos el señor presidente de la República, o su representante, porque ya a veces ni el presidente ha ido, sino el secretario de Gobernación, entrega el informe del primer mandatario de la nación, del Poder Ejecutivo, al Congreso. Y ya, pues otra copia será para el Poder Judicial. Y se acabó. Se terminó aquella ceremonia fastuosa, que era como la apoteosis del poder de los presidentes. Todos, bueno, los que no nos cocinamos al primer hervor, nos acordaremos de aquello. El presidente, yo recuerdo muy claramente los informes, o el día del informe de Adolfo López Mateos. La televisión iba siguiéndolo desde que salía de Los Pinos en un convertible, es decir, en un carro descapotado, sentado en la parte de atrás, o paradito, recargado en la parte de atrás, para que todos lo vieran. Y las calles por las que iba pasando se llenaban de gente que le aplaudía al pasar, y de los edificios altos tiraban papelitos, no confetes, sino papelitos de colores, que se veía muy bonito. Yo recuerdo eso porque alguna vez estuve parado en la avenida 20 de noviembre de México, mirando cómo daba la vuelta para dirigirse al Palacio Nacional, cuando ya venía del informe, y se llenaba de papel en la avenida 20 de noviembre, y la gente le aplaudía, porque pues era un presidente querido, Adolfo López Mateos. Y recuerdo también, pero allá, eso sí, no, yo nunca asistí. Recuerdo haber visto en la televisión a Adolfo Ruiz Cortines, pero estaba yo chiquito, y mi abuelo elogiaba mucho que el presidente iba a dar su informe, bla bla bla. Por eso le tomaba yo atención, pero apenas me acuerdo. Y ya después de Díaz Ordaz, etcétera, nunca más volví a verlo en vivo y a todo color. Pero era todo un acontecimiento, y llegaba al Congreso, bueno, primero a la Cámara de Diputados, que es la que estaba en Donceles y Allende, que soy la Asamblea de Representantes de la Ciudad de México, pero que originalmente era el Teatro Arbeu, porque lo hizo un guatemalteco apellidado Arbeu, don Francisco Arbeu, como teatro.
y luego se lo compró el gobierno federal en la época de don Porfirio y lo transformó en Cámara de Diputados. Así que no cambió de vocación, se volvió un teatro y siguió siendo un teatro. Pues ahí hacían sus participaciones teatrales los diputados, los políticos, que bueno, siempre han sido así como actores estrafalarios. Entonces, ya hasta que se construyó la Cámara de Diputados en la vieja estación de San Lázaro, de la que también me acuerdo muy bien. Claro, abandonada, ya no estaba funcionando, pero años enteros, cuando llegaba a pasar por allí, que venía a Puebla o iba de Puebla para allá, allí estaba ese fantasma, como le dicen los arquitectos a los edificios que están abandonados de hace mucho tiempo, gigantesco. Todavía estaban las vías, ahí estaban las bardas, estaban las estructuras de los galerones del ferrocarril. Vamos a unos mensajitos. Eduardo Merlo cuenta. Tu opinión también. Llámanos al 273-3301 y 273-3302. De San Lázaro, bueno, estaba hasta invadida, era dormitorio de vagos, de vagabundos y de ratas, y de ratas de las de cuatro patas, ¿no? Pues yo me imagino que también habría de dos patas, pero no andaban por ahí, pues ahí no pescarían nada, andarían por todos lados buscando a quien bajarle su cartera o su bolsa, lo que fuera, pero no, me refiero al lleno de ratas, de alimañas, de todos, muy abandonado. Demolieron todo eso y construyeron la Cámara de Diputados, enorme, gigantesca, pues abarca el equivalente de varias manzanas, y enfrente está la estación de autobuses, la Capo famosa, pues ahí está, la Capo no, la Tapo, la Capo es la de acá, la Tapo, ahí enfrentito, y bueno, pues hasta allí todavía hubo esta, digamos, presencia del presidente el día del informe, pero como, bueno, ¿qué les digo? El emperador romano no hubiera extrañado el recibimiento, le faltaba la capa roja y las coronas de laurel y de encino de oro en las sienes y el armiño en la orilla de la capa, como lo llegó a usar Santana. Él sí anduvo ataviado así, pero era igual el presidente con un traje elegantísimo negro y con la banda presidencial adentro, que de veras es un absurdo que le pongan la banda presidencial y encima de ella se ponga el saco. Todos los presidentes, todos de Europa y de América, Estados Unidos no lo hace, pero todos los demás tienen una banda con los colores de la bandera y lo usan por encima del saco. Es que así se debe usar, por encima del saco. ¿De qué sirve de que tenga bordado, con un bordado extraordinario, el escudo nacional, el águila devorando a la serpiente paradita sobre un nopal, si nadie la ve, porque está cubierta por el presidente? ¿O es que acaso los presidentes mexicanos están encubiertos? Pues digo sí, han estado encubiertos muchos años, pero yo creo que la banda debe usarse afuera, como lo hacen los otros presidentes en otros países. Es una banda para lucir, no para esconder. Pero bueno, yo me acuerdo que llegaba, bueno, desde que salía de Los Pinos, era una trayectoria apoteótica, así igual, las calles llenas de gente, y no porque la gente fuera muchas veces con el gusto de verlo, sino porque a los burócratas los obligaban a ir, a las escuelas las obligaban a hacer valla, y ahí estaban paraditos desde tempranísimo al rayo del sol, esperando que pasara la comitiva, que era pues un desplegado de motocicletas del Estado Mayor Presidencial, de las guardias presidenciales en ese entonces, y luego el carro del presidente, y luego una cantidad de carros donde iban los políticos, y todos llegaban hasta la Cámara de Diputados
y la entrada era de veras. Bueno, se esperaba el presidente para que acabaran de llegar los que venían atrás de él, y luego ya todos sentaditos en sus curules, los diputados una parte le prestaban a los senadores porque no es su casa, pero allí tenían que estar presentes como parte del cuerpo legislativo, y luego las tribunas llenas de invitados especiales, los embajadores, representantes especiales que habían mandado gobiernos amigos, en un balcón especial la esposa del presidente, las esposas de los gobernadores, de los ministros, etcétera, etcétera, porque siempre había en el mensaje un momento para hablar de la labor de las mujeres y de la primera dama, y entonces, bueno, los aplausos casi desbarataban el recinto para alabar a la señora que estaba allí y a las otras señoras que le hacían, que la acompañaban. De veras era todo un acontecimiento. De pronto se acabó totalmente, y ya ni siquiera lo dejaron entrar. ¿Se acuerdan que hubo un presidente al que no dejaban entrar a tomar posesión y tuvo que meterse a escondidas porque su partido le permitió por ahí un resquicio, y llegó y le pusieron la banda y córrele, compadre, porque la cosa estaba que ardía? Ahí empezó la debacle del informe presidencial, y como dicen los eruditos, devino en lo que vemos ahora, en que simplemente se entrega el documento y se acabó. Sí, no sé si será lo mismo en el próximo gobierno que intenta cambiar muchas cosas, no lo sabemos, pero por lo pronto hasta hoy el informe será, como lo hemos visto en los últimos años, verdaderamente simbólico, la entrega de un documento y se acabó. Fíjate, deberían poner en la puerta del Congreso, en letras latinas, aquella frase famosa: sic transit gloriae mundi. Así pasa la gloria del mundo, porque bueno, lo que era apoteótico y glorioso acabó en algo muy simple, muy sencillo. La gente de todos modos abarrota el recinto, pero ya, pues por inercia, yo creo, porque por interés, pues no tiene caso estar esperando ahí tanto tiempo para que llegue un señor, le entregue un paquetito de libros o de documentos al presidente de la Cámara y luego diga adiós y todo el mundo se tenga que salir. Pues ya. Porque lo que no dije es que una vez terminado el informe venía, digamos, la parte reverencial. El presidente salía del recinto y pues ya había una ruta especial llena, como dije, de gente que le aplaudía, que le gritaba, que le mantas, pero no mantas de protesta como las hemos visto ahora, sino que los campesinos de San Juan Chanchihuitán aplauden al presidente de la República, y los obreros de la fábrica textil La Rosita lo alaban y le agradecen tantos beneficios, y así. Los líderes sindicales pues ya venían en la caravana, etcétera, y se llegaba hasta Palacio Nacional. Entraba por la puerta de honor, la puerta mirando al palacio de frente es la puerta que nos queda más a la derecha, la que está casi pegada a la calle de Corregidora. Por ahí se metía el coche presidencial, los demás pues ya se iban por otro lado, y descansaba un momento el presidente ahí en las oficinas, y luego salía al salón de embajadores, que es el más grande del Palacio Nacional, elegantísimo, muy hermoso, y allí se paraba en un tapanquito, en una tarima, y por supuesto alfombrada, acompañado del presidente de la Cámara y del presidente de la Suprema Corte, y bueno, de otros y de su gabinete. Pero empezaba ya, para entonces se había formado una cola inmensa que recorría el pasillo del patio central del palacio, bajaba por las escaleras y llegaba hasta salir a la calle, pero infinita la cola de los políticos, de la gente que quería felicitar al presidente. Y esto era un saludadero y un caravaneo, pero verdaderamente que ninguno de los reyes europeos, asiáticos, etcétera, tenía en su vida. Nunca, jamás. Ahí iban y saludo
abrazo con golpes en la espalda, otra vez el saludo y vámonos. Dicen que hubo presidentes que luego de terminado este protocolo tenían que meter la mano en agua caliente para que se les deshinchara, porque de veras era un apretón tras otro apretón y yo me imagino que el pulmón dañado de tantos apapachos y golpecitos, palmaditas en la espalda. Todo esto tenía lugar el 1 de septiembre. Se acabó desde hace ya varios años. Ya no, las nuevas generaciones no entenderían si vieran el video de un acontecimiento anterior y cómo se carabaneaba, porque no es otra la forma de hablar, al presidente de la República. Era su día. Pues ya los últimos presidentes no disfrutaron de esa situación. Se acabó completamente. Y septiembre pues ya empieza con este día que se llama del informe, pero ya no tiene, insisto, la importancia que tuvo en otro tiempo. Pero de todos modos, yo dije, es el mes de la patria. Se van sucediendo una serie de acontecimientos que tuvieron lugar hace muchos años, pero en el mes de septiembre. Entre otros, pues triste, empieza el recuerdo de la guerra injusta, de la guerra absurda, pues, y de la guerra ambiciosa de parte de nuestros vecinos del norte, que buscaron el pretexto para algo que ya tenían programado desde mucho antes. Algunos de los que me escuchan seguramente oyeron al padre Nacho en aquellos programas radiofónicos que tenía, porque lo dice con todo género de detalles. Se sabe muy bien este momento trágico de nuestra historia. Resulta que los Estados Unidos idearon apoderarse de los territorios mexicanos, empezando por el estado más grande que tenía nuestro país y que ahora es el estado más grande que tiene Estados Unidos, el estado de Texas, no Texas, como le dicen algunos mexicanos. Que le digan los gringos Texas está bien, se les atora la X para decirlo y dicen Texas. Es Texas, porque la X en el castellano antiguo se pronunciaba como la J. Es el estado de Texas y se le dice así porque los caseríos, los pequeños poblados estaban llenos de casas de techos de 2 aguas cubiertos de tejas de barro. Por eso se llama el estado de Texas. Y no tenía ciudades. El más grande de los pueblos era San Antonio, que ahora le dicen San Antonio de Béjar, pero San Antonio era la más grande población de aquellas regiones, de Texas estoy hablando. Pero el territorio era sobre todo extensísimo y rico para el ganado. Conste que todavía no aparecía la tentación del petróleo. Vamos a unos mensajitos. Eduardo Merlo cuenta. Tu opinión también. Llámanos al 273-3301 y 273-3302. Estamos de regreso. Pues entonces, como estaba vacío el estado, había muy pocos habitantes, empezaron a llegar pues emigrantes norteamericanos, rubios, en fin, pidiendo permiso para asentarse en territorio mexicano y ocupar las tierras que estaban baldías. Ahí está un grave error de parte de México. No debieron dejarlos entrar nunca, jamás. Entre otros, Samuel Houston y una cantidad de, pues digamos, emigrantes con él, pidieron estos permisos, sí. Samuel Austin y otros también. Y el gobierno mexicano, en lugar de decirles váyanse a su tierra y ocupen allá las tierras de sus estados que también están vacías, no señor, pues que pasen, siempre y cuando
juren lealtad al centro de México, a la República Mexicana, y que sean católicos. Los otros que no tenían de católicos, pero de la punta de las uñas del pie, dijeron, ay, sí, claro, somos católicos, uy, sí, de requete devotos de la Virgen, y bueno, no sé qué, y juraron y perjuraron todo lo que les pidió el gobierno mexicano, y empezaron a entrar, pero ya era plan con maña. Empezaron a ocupar, pues, tierras, se las repartieron, no eran de nadie, estaban lejos de las poblaciones, y se las empezaron a repartir, de tal manera que cuando el gobierno central se dio cuenta, ya mucho del estado de Texas estaba ocupado. Se llamaba estado de Coahuila y Texas, porque Coahuila y Texas eran una misma cosa. ¿Se imaginan qué tamañazo de estado? Pues bueno, cuando ya se sintieron fuertes, entonces declararon su independencia de México y crearon la efímera República de Texas. Y claro, México no reconoció, pues, como que un estado se rebeló y ya se independizó, y fue el ejército mexicano, con el propio presidente de la República al mando, que era Antonio López de Santana, a acabar con la rebelión. Y esto lo tomó los Estados Unidos como una afrenta a la nueva República de Texas, y en apoyo de esta república, que se solidarizó con los Estados Unidos, provocó la guerra. Venimos a hacerles la guerra porque fueron ustedes muy injustos con los tejanos y no los dejaron independizarse. Sí, chuche tus calzonzotes. Nunca funcionó la tal República de Texas, y fue el pretexto para que Estados Unidos metiera sus tropas en nuestro país, avanzara desde el año de 1846 por tierra a través de Texas y por mar a través de Veracruz. Por dos flancos fue atacado nuestro país, y claro, aquí había una desorganización, muchos políticos con poder atentaban contra el de Santana contra ellos, y no había unión. Por eso no se pudo organizar un ejército fuerte, formal, que se hubiera podido crear y parar el avance de los Estados Unidos. Pero no, señor, los pleitos internos dejaron que avanzaran los Estados Unidos, y cuando quisieron poner orden ya no se pudo. Los norteamericanos entraron en el 1847, ya eran dueños de buena parte del norte y del centro del país. El sur nunca lo atacaron, nunca se metieron, y pues aquí vienen todas las hazañas, todas las derrotas gloriosas, es que se les puede decir las derrotas de parte del ejército mexicano, la de Churubusco, la de Molino del Rey, y luego la del castillo de Chapultepec con el sacrificio de los cadetes, en fin, hasta que tomaron completamente la capital y obligaron al gobierno a firmar los ominosos quiere decir afrentosos, difamantes, terribles tratados de Guadalupe Hidalgo. ¿Por qué se llaman de Guadalupe Hidalgo? Fíjense dónde iba yo a decir una grosería. Los canijos gringos llegaron, obligaron a las autoridades mexicanas a firmar los tratados en la sacristía de la Basílica de Guadalupe, que entonces se llamaba Villa de Guadalupe Hidalgo. Entonces no se llamaba Villa Gustavo Amadero, sino Guadalupe Hidalgo. En la sacristía, ahí presentaron los gringos los documentos en inglés y en español, por los cuales, a cambio, como resarcimiento de los gastos que los norteamericanos hicieron en la guerra para apoyar a Texas, se quedaban con los estados de California, uno de los estados más ricos del mundo, con Texas, por supuesto, con Arizona, Nuevo México, Colorado, por no decir más. Más de la mitad del territorio mexicano quedó en poder de los Estados Unidos. Esto en septiembre de 1847. ¡Qué tristeza! Y luego, pues, para seguir en septiembre, pues el recuerdo del inicio de la Guerra de Independencia, empezando por las conspiraciones que se daban en la ciudad de Querétaro
Pero en las otras ciudades, en Celaya, en San Miguel el Grande, en muchos lugares había estos patriotas que estaban descontentos con la dominación española y que proponían la independencia de la Nueva España, de la Vieja España. Pues empezaron con todo este grupo de patriotas que en el último momento toma la batuta el señor cura de Dolores, don Miguel Hidalgo y Costilla, y empieza una lucha que se va a extender por buena parte del centro del país, del Bajío, y que poco a poco va a ir creciendo con sus altibajos, hasta que después de 11 años de lucha y de muchos muertos, empezando por los iniciadores, va a culminar en 1821 con la derrota total de las fuerzas españolas, con el retiro de ellas hacia el puerto de Veracruz para que se embarquen a España, aunque se van a quedar unos años más atrincherados en San Juan de Ulúa, pero ya con la firma de los tratados de Córdoba entre Juan O'Donojú, el que venía como virrey, y Agustín de Iturbide como representante de la Junta Patriótica de Iguala. Se firman estos tratados por los cuales el virrey reconoce la independencia de México. Juan O'Donojú pues firmó a nombre del rey, no tenía autorización para firmar, pero era el virrey y su firma pues era valiosa, de tal manera que se quedó acá. Dijo, si me regreso a España me matan, me dan garrote vil o me fusilan, porque eso se considera traición al rey. Así que se quedó en México y murió al poquito tiempo. No, ahora sí que no tuvo tiempo de montar en su caballo, como dice la canción, y murió. Esos son los acontecimientos que tienen lugar en septiembre, digamos de historia. Y por si fuera poco, septiembre es también el mes en que tuvieron lugar dos terribles acontecimientos, tres para ser exactos, terribles acontecimientos muy recientes que vivimos todos, o casi todos los que andamos vivitos y coleando en este país. En 1985, el 19 de septiembre, uno de los terremotos más terribles de que se tenga memoria. Destruyó muchísimos pueblos, ciudades del país, pero principalmente la Ciudad de México. Sufrió una catástrofe. Todos nos acordamos de aquel 19 de septiembre, que bueno, es un recuerdo terrible, inolvidable. Yo estaba en la Ciudad de México, fui a recoger pues mi título de doctorado a la UNAM. Llegué tarde el 18, cierran a las 6 las oficinas. Por más que me fui volado de Puebla, llegué exactamente a las 6 de la tarde, y cuando me acercaba a la taquilla cerraban el vidrio, y yo le dije, señorita, vengo desde Puebla, que lo siento, hasta mañana a las 8 de la mañana. Y ¡pac! Pues me tuve que quedar en México, y el 19 en la mañana me agarró el sacudidón aquel que destruyó muy buena parte de la ciudad. Y por si fuera poco, años después, en septiembre, se da otro terremoto, el 7 de septiembre del 2017, y luego lo más terrible y lo irónico y trágico al mismo tiempo, el 19 de septiembre de ese año, que es el año pasado, de 2017, en la mañana se hace una ceremonia para recordar la destrucción y los caídos del terremoto de 1985. Y ya, bueno, se hacen los honores y se guarda el minuto de silencio, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso se activan artificialmente las alarmas para el sismo. La gente sale porque sabe que es simplemente un ensayo. Y luego ya, cuando la gente está bien contenta, alrededor de la 1 de la tarde, pácatela, señor, un terremoto tan fuerte como el de entonces, como el aquel entonces, que bueno, sí daña la Ciudad de México, sí causa muertos, pero daña mucho más el interior del país. Nos toca en Puebla pues una buena sacudida que tumba una cantidad impresionante de edificios, entre ellos pues más de 400 iglesias en todo el estado.
Pues ya se nos acabó el tiempo. Tendríamos mucho más que decir en septiembre, pero este es el primer programa de septiembre, así que lo podemos decir en los siguientes programas. Muchas gracias y aquí estaremos, como siempre, el próximo sábado. Gracias. Hay miles de historias que contar.